Fitness en la Nube, episodio 225. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy voy a hacer una cosa un tanto especial porque creo que no lo he hecho todavía, es la primera vez que lo hago, pero me apetecía mucho hacerlo y también creo que es bastante interesante para vosotros, para que entendáis ciertos conceptos, ya que lo que voy a hacer en este podcast es compartiros la primera clase del recién estrenado curso de selección de ejercicios y como digo, creo que esto es algo que no he hecho nunca he compartido creo ninguna clase a nivel público, ¿vale? Bueno, sí que lo hice de forma limitada en el tiempo, pero nunca lo he hecho, digamos, como parte del podcast, así que esta es la primera vez que lo voy a hacer y creo que, ya digo, me apetecía mucho hacerlo porque es una clase donde hablo de los ejercicios compuestos y los ejercicios de aislamiento, que como digo conforma la primera clase del curso de selección de ejercicios y me parece muy interesante traerlo, digamos, al público, abrirlo a todo el mundo, porque es algo que genera mucha confusión y que muchas veces damos por sentado que los ejercicios compuestos son, simplemente por el hecho de ser compuestos, mejores que los ejercicios de aislamiento. Entonces vamos a comprobar si esto es verdad o no y por qué son mejores o no. Y como digo, lo hacemos en esta clase que os voy a compartir, que ya está disponible desde ayer en la academia también, o sea que muchos de vosotros quizás ya lo hayáis visto, pero para los que no y para los que no estáis en la academia, pues al menos tenéis esta opción de aprender sobre los ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento, que ya digo va a ser una muy buena base tanto para los que después vais a proseguir con el curso de selección de ejercicios como para los que simplemente queréis un poco más de luz en cuanto a los ejercicios compuestos y los ejercicios de aislamiento, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, antes de dejaros con la clase, simplemente pues hacer este pequeño recordatorio que siempre os hago de la Academia de Fitness en la Nube, la plataforma online para mejorar vuestro estilo de vida, para aprender a verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde encontrarás multitud de cursos como este que estamos haciendo actualmente, de selección de ejercicios, pero no solamente de entrenamiento, sino también de alimentación y estilo de vida en general. O sea que es una plataforma muy completa a nivel formativo para que puedas mejorar tu estilo de vida, que al final es para lo que se hizo esta academia. Y como digo, al margen de los cursos tienes también talleres prácticos, ¿vale? Donde también voy incluyendo estos Open Lives, que por cierto este último martes hicimos otro Open Live con un entrenamiento de cuerpo completo con énfasis en pectoral y ya simplemente me quedaría el último entrenamiento que sería cuerpo completo con énfasis en espalda, que es el grupo muscular que todavía no habría tocado y ya con esto completaríamos el microciclo y luego pues ya veremos cómo orientamos estos Open Lives. Quiero seguir haciéndolos, pero seguramente haga algunos cambios, ¿vale? Entonces no sé seguro si el siguiente martes será otro Open Live, ¿vale? Porque ya digo, esta semana anterior lo expliqué en este Open Live, ¿vale? Esta semana anterior, en lugar de entrenar 4 veces, que es lo que tenía programado, entrené 3 porque no pude hacer el cuarto entrenamiento. Entonces ya no me cuadra bien con el calendario y seguramente el entrenamiento de espalda, que es el que quiero enseñaros, no caiga en martes. Entonces tendré que ver cuándo cae, ¿vale? O sea que de momento creo que el martes no va a ser el siguiente Open Live. Pero ya digo, os avisaré para cuando vaya a ser y os avisaré obviamente a través de las redes sociales y demás porque ya no va a haber espacio para sacar otro podcast nuevo, así que si no lo hacéis, seguidme en las redes sociales, Luis Carballo Coach, ¿vale? Y ahí os lo podré comunicar, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, la Academia de Fitness en la Nube, fitnessenlanube.com, son 10 euros al mes, sin permanencia, sin cosas raras, si no te gusta, te vas y ningún problema, ¿vale? Una vez hecho este pequeño anuncio, este recordatorio, os dejo con la clase.
Hola, muy buenas y bienvenidos o bienvenidas a esta primera clase del curso de selección de ejercicios, que va a ser un curso muy interesante porque vamos a aprender a qué ejercicios serían más eficientes que otros. Vamos a aprender a comparar ejercicios basándonos en determinados parámetros y además este curso va a ser eminentemente práctico, a excepción quizás de esta primera clase que va a ser más teórica, porque ya veréis que es muy importante saber discernir entre los ejercicios compuestos y los ejercicios de aislamiento, y sobre todo, que es para lo que quiero que se haga esta clase, para lo que he incluido esta clase dentro de este curso, es para que veamos las diferencias que hay y que realmente la etiqueta de compuesto o de aislamiento no nos está diciendo mucho con respecto a la selección de ejercicios o a la eficiencia de esos ejercicios, como vamos a ver a continuación. Pero lo primero que tenemos que hacer es comprobar o analizar qué son los ejercicios compuestos y qué son los ejercicios de aislamiento. En este caso, los ejercicios compuestos serían ejercicios que son multiarticulares. ¿Qué significa esto? Pues obviamente, si analizamos la palabra, multiarticular significa que involucramos el uso de varias articulaciones al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos un press de banca inclinado con barra y como vemos, pues en este ejercicio entran en juego la articulación del hombro y la del codo. Por eso tenemos activación tanto en el pectoral, ¿vale?, que es la zona anterior, como en el tríceps, que sería la zona posterior del brazo, ¿vale? Estos serían los ejercicios compuestos, ¿vale? Y obviamente pues hay ejercicios donde involucramos más articulaciones y otros que involucramos menos, pero siempre involucramos varias articulaciones al mismo tiempo. ¿Qué diferencia hay con los ejercicios de aislamiento? Pues obviamente que los ejercicios de aislamiento son monoarticulares, es decir, solamente involucran una articulación. Aquí, por ejemplo, vemos una diferencia con la imagen anterior, que antes veíamos un press de banca inclinado, ahora vemos un contractor y en este caso vemos que estamos eliminando el trabajo de los tríceps. Y aquí dejamos simplemente el trabajo de la articulación del hombro, por tanto el trabajo del pectoral en este ejercicio. ¿Vale? Esto es lo que sería la diferencia entre ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento. Sé que es algo bastante simple y que muchos de vosotros ya lo conoceréis, ¿vale? Pero vale la pena, digamos, hacer este repaso, o al menos que alguien que no lo supiera, pues ahora ya lo sabe, ¿vale? Ya sabe cuál es la diferencia que hay entre ejercicios de aislamiento y ejercicios compuestos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es por qué son mejores los ejercicios compuestos. Y esto lo digo porque, digamos, de forma general, siempre se le atribuyen a los ejercicios compuestos muchas más ventajas, muchos más beneficios que a los ejercicios de aislamiento. De hecho, los ejercicios de aislamiento suelen estar un poco relegados en un segundo plano y siempre los ejercicios compuestos son los que los entrenadores, por lo general, suelen recomendar priorizar más. Es decir, son más ventajosos, son más beneficiosos. Entonces, vamos a ver por qué. Vamos a analizar por qué lo son, si es que lo son. Entonces, si tenemos en cuenta si los ejercicios compuestos queman más calorías, la respuesta es sí, ¿vale? En este caso sí que sería un mini punto para los ejercicios compuestos, ¿vale? Porque sí que queman más calorías que los ejercicios de aislamiento, simplemente por lo que hemos visto antes, porque estamos involucrando más musculatura al mismo tiempo, de forma que los músculos necesitan energía simultáneamente. Y esto lo que hace es que obviamente se requiera un aporte energético mayor, ¿vale? Por lo tanto, ¿queman calorías? Sí. ¿O queman más calorías los ejercicios compuestos que los de aislamiento? Sí. Ahora bien, ¿cuánta es la diferencia? Porque la diferencia, aunque sí que sea obvia, pero no es tan dramática como la gente se suele pensar. Es decir, si tú quieres quemar más calorías, vas a quemar más calorías haciendo una sesión de cardio, por ejemplo, que haciendo un peso muerto, por así decirlo, o una sentadilla, o lo que sea, ¿vale? O sea que realmente sí que queman más calorías, pero tampoco es que sea un factor decisivo a comparación con los ejercicios de aislamiento, ¿vale? Entonces, vamos a analizar un poco más profundamente todo esto y vamos a intentar indagar un poco más por qué los ejercicios, presuntamente los ejercicios compuestos son mejores que los de aislamiento. Entonces, ¿ahorran tiempo los ejercicios compuestos? Bueno, pues vamos a verlo. El sentido común nos diría que sí, porque obviamente si estamos trabajando varios grupos musculares a la vez, es obvio que estamos ahorrando tiempo. Sin embargo, la eficiencia, el ahorro, sería tal si nosotros hiciéramos un ejercicio compuesto en lugar de varios ejercicios de aislamiento. Es decir, si yo me ahorro varios ejercicios de aislamiento
haciendo un solo ejercicio compuesto, en ese caso sí que estaría ahorrando tiempo, porque estoy metiendo 3 o 4 ejercicios dentro de uno solo. Eso sí es ahorrar, eso sí es eficiencia. Pero ¿qué nos encontramos? Que habitualmente esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque lo habitual es que en una sesión de entrenamiento el ejercicio o los ejercicios compuestos no sustituyan a los ejercicios de aislamiento, sino que los complementen. Es decir, yo voy a hacer una sentadilla con barra, que sería pues un ejercicio compuesto, pero luego no me voy a quedar ahí. Luego después voy a hacer unas extensiones de cuádriceps, luego después voy a hacer un curl femoral, luego después voy a hacer un hip thrust, luego después voy a hacer unas zancadas. En fin, que al final lo que voy a hacer es simplemente añadir más trabajo a ese ejercicio compuesto. Por lo tanto, realmente no estoy ahorrando nada, porque luego, ya digo, sigo haciendo otros ejercicios de aislamiento porque entiendo que ese ejercicio compuesto no es suficiente para darle el estímulo que necesito. Por lo tanto, utilizo los ejercicios de aislamiento para apoyar ese ejercicio compuesto. Por lo tanto, no estoy ahorrando nada. Cosa distinta sería si yo, por ejemplo, tuviera simplemente 15 minutos para entrenar y dijera, bueno, ¿qué voy a hacer? En 15 minutos voy a hacer varias series de curl femoral, de extensiones de cuádriceps, de zancadas, de tal. En lugar de eso diría, oye, pues no, en lugar de hacer todo esto que no me va a dar tiempo a hacerlo en 15 minutos, voy a hacer simplemente sentadillas y voy a estar 15 minutos haciendo sentadillas. Entonces, obviamente, eso sí que ahorraría tiempo, ¿vale? Pero no es lo habitual, es un caso muy específico y muy rebuscado, ¿vale? Lo normal es que los ejercicios compuestos se añadan a tu rutina, al igual que los ejercicios de aislamiento, es decir, que compartan ese espacio de la rutina. Por lo tanto, no están ahorrando tiempo, ¿vale? Que esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. No es que sean más eficientes con respecto al tiempo, porque al final, ya digo, estamos haciendo lo mismo, solo que añadimos esos ejercicios compuestos, ¿vale? O añadimos esos ejercicios de aislamiento. Por lo tanto, no estamos ahorrando nada. Entonces, a la pregunta de ¿ahorran tiempo? Pues no necesariamente, ya digo, en varios casos. Puede ser que sí, pero de forma general y como se aplican, la aplicación habitual no es precisamente un ahorro de tiempo lo que tenemos. Entonces vamos a indagar un poco más y vamos a ver si los ejercicios compuestos te hacen más fuerte. ¿Te hacen más fuerte los ejercicios compuestos? Bueno, pues de nuevo, el sentido común nos puede decir que sí. De hecho, esto es algo bastante asumido, que los ejercicios compuestos nos dan más fuerza, nos dan más potencia, ¿vale? Que por eso también suelen ser el tipo de ejercicios que más favorecen o más recomiendan los entrenadores, ¿vale? Los ejercicios compuestos, porque son los que te dan esa fuerza. Sin embargo, si nosotros pensamos en esto, nos estamos olvidando de algo muy importante, y es que la fuerza es una habilidad específica, ¿vale? Es específica al movimiento o al desempeño que yo haga. ¿Qué significa esto? Pues que una persona, porque levante más peso que yo en un press de banca, no significa que sea más fuerte que yo. Significa que es más fuerte que yo en el press de banca. Pero ya está, por lo que digo, porque al final es una habilidad específica. Y en este caso, si comparamos los movimientos, el press de banca, esa persona sería más fuerte que yo en el press de banca. Pero no tendría la etiqueta de ser más fuerte que yo, porque a lo mejor yo soy más fuerte que esa persona en otro desempeño, en otra actividad. De hecho, esto se puede ver muy bien y de hecho es bastante curioso cuando, si vemos en YouTube, pues un culturista contra un luchador de pulsos, ¿vale? Si ponéis en YouTube bodybuilder versus arm wrestler, vais a ver que, ya digo, estas comparaciones son bastante sorprendentes en el sentido de que, claro, tú ves al bodybuilder, al culturista, lo ves tan grande que tiene músculos hasta en las orejas, y luego ves al luchador de pulsos, que tampoco es que sean pequeños como tal, pero obviamente al lado del culturista pues parece pues un escuchimizado, ¿no? Y sin embargo los ves haciendo el pulso y siempre gana el luchador de pulsos. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque la fuerza es específica. Porque estás metiendo a un culturista en un terreno, en una aplicación de fuerza que no conoce. Por lo tanto, siempre va a perder. Y ya digo, a lo mejor no siempre, ¿vale? Porque obviamente si metes a un culturista de talla mundial contra un luchador de pulsos, que sea a nivel amateur o nivel medio, pues no. Pero si metes a dos tops, siempre va a ganar el luchador de pulsos, siempre va a ganar el que esté en su terreno, ¿vale? Porque es a lo que está acostumbrado. Porque es más fuerte que él en ese desempeño. Ahora, si lo pones a hacer sentadillas, pues ahí no va a ganar el luchador de pulsos, obviamente,
¿vale? Por lo que digo, porque la fuerza es específica. De hecho, esto también, ahora me he salido un poco en el culturismo, digamos, con las batallas o las peleas de pulsos. Sin embargo, hay otras muestras también donde se puede ver perfectamente esto. Si hace muchos años, no sé si fue en los 90 o por ahí, hubo una pequeña competición, un pequeño pique, digamos, ¿no? Entre Fred Hatfield y ¿quién era el otro? Y Tom Platz, ¿vale? Que seguramente a Tom Platz sí que lo conozcáis algo más, básicamente porque es un culturista muy conocido, especialmente por su desarrollo en las piernas y por la intensidad que tenía entrenando, ¿vale? Entonces hay un vídeo en YouTube, me parece, lo podéis buscar, donde se comparan la fuerza de Fred Hatfield, que era un powerlifter muy muy fuerte, contra Tom Platz en la sentadilla, ¿no? Y obviamente a una repetición el que ganaba fue Fred Hatfield, ¿vale? Fue el que le ganó a Tom Platz. ¿Por qué? Porque obviamente él está más acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo más intenso en cuanto a cercanía a ese 1RM. Sin embargo, cuando utilizaron el mismo peso los dos para hacer repeticiones, en lugar de trabajar a una sola repetición, sino trabajar a cuantas más repeticiones mejor, el que ganó fue Tom Platz. ¿Por qué? Porque él estaba más habituado a ese desempeño físico. Por lo tanto, vemos que incluso en un mismo ejercicio, una persona puede ser más fuerte que otra en una determinada aplicación de ese ejercicio y la otra persona puede ser más fuerte que la primera en otra aplicación diferente. Por lo tanto, esto es una muestra más para que veáis que la fuerza es específica y que no se puede decir que los ejercicios compuestos te hagan más fuerte, ¿vale? Una mención especial que también quería hacer es en el tema del entrenamiento funcional, ¿vale? Porque aquí sí que es verdad que obviamente si tú estás entrenando en un gimnasio para mejorar tu desempeño físico en un terreno de juego, me da igual de lo que sea, de balonmano, de voleibol, de baloncesto, de fútbol, de lo que sea, ¿vale? Eso es el entrenamiento funcional. De hecho, ya hice un episodio del podcast hablando de esto, ¿vale? El entrenamiento funcional no es lo que hay ahora en los gimnasios, de hacer ahora sentadillas, luego saltos, luego burpees, luego... Eso no es entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional es entrenar con una funcionalidad concreta, entrenar para mejorar una función, ¿vale? Entonces, obviamente, en cualquier deporte vamos a trabajar los grupos musculares al mismo tiempo, es decir, no vamos a trabajar simplemente los cuádriceps o los femorales o los glúteos, ¿no? Sino que vamos a trabajar todo a la vez, porque en una carrera lo que hacemos es trabajar todo a la vez, trabajamos todo el cuerpo. Entonces sí que tiene sentido, digamos, el enseñar al cuerpo a trabajar con esos determinados grupos musculares al mismo tiempo, ¿vale? A encender esos grupos musculares al mismo tiempo, ¿vale? Sin embargo, esto tampoco tiene tanto que ver con los ejercicios compuestos en general, pero sí que tiene que ver con los ejercicios compuestos en particular. Es decir, por ejemplo, una persona que juega al baloncesto, tú puedes pensar que para una persona que juega al baloncesto que necesita saltar, una sentadilla con barra puede ser un ejercicio muy útil para esa persona. Sin embargo, si tú analizas el salto de una persona que juega al baloncesto, ¿vale?, es muy raro que ese salto se dé en condiciones de parada completa, ¿vale? Es muy raro. Puede ser cuando lanzas un triple, por ejemplo, o cualquier cosa, pero generalmente no estás parado y saltas, sino que das un paso atrás o das un paso hacia el lado. Siempre hay movimiento de alguna zona, ¿vale? Es muy raro que estés completamente parado y saltes para lanzar un triple, por ejemplo. Pero en el caso de que incluso contáramos con eso, aunque hiciéramos eso de forma habitual en el desempeño del baloncesto, si nos fijamos, realmente el rango de movimiento que tenemos es muy corto. Por lo tanto, tampoco tendría sentido hacer una sentadilla hasta abajo del todo, porque al final donde tú quieres ser más fuerte es en un rango concreto de movimiento. Pero es que además vemos que, ya digo, he puesto este ejemplo de baloncesto, pero podéis analizarlo en cualquier deporte, ¿vale? En el baloncesto, como digo, por ejemplo, la mayoría de saltos no se producen desde parado, se producen desde cuando estamos corriendo. Después de estar corriendo saltamos, es decir, transferimos una fuerza que es horizontal a una fuerza vertical. Y esto no tiene mucho que ver con la sentadilla. Entonces realmente, como digo, al final el entrenamiento funcional es intentar acercar el desempeño que hacemos en el campo de juego al trabajo en el gimnasio. Por lo tanto, ya digo, tampoco es que los ejercicios compuestos sean mejores para hacer esto, ¿vale? Tendríamos que coger esos ejercicios compuestos
y desgranarlos un poco para que utilizar los ejercicios que realmente nos puedan servir para ese desempeño deportivo, ¿vale? Es un poco rebuscado y quizás no pertenezca esto a este curso, pero sí que lo quería mencionar, ¿vale? Porque al final, como digo, sí que es verdad que a nivel funcional, entre comillas, los ejercicios compuestos sí que quizás tengan mayor aplicación que los ejercicios de aislamiento, pero no porque sean compuestos, sino porque si los adaptas un poco, se pueden acercar más a lo que sería el desempeño deportivo en el terreno de juego, ¿vale? Sin embargo, otra cosa que también quería mencionar con respecto a te hacen más fuerte los ejercicios compuestos es que muchas veces solemos pensar que esto es así, que nos hacen más fuertes porque somos capaces de mover más peso. Pero esto realmente es un autoengaño. Y esto ya lo vimos en el curso de biomecánica básica, ¿vale? Cuando ya analizamos el press francés con mancuernas y los fondos en paralelas, que obviamente movíamos más peso en los fondos, porque a lo mejor estamos moviendo 80 o 100 kilos. Sin embargo, el mover más peso, más carga, no significa que desde el punto de vista del tríceps, que fue lo que analizamos en esa clase de ese curso, no significa que el tríceps esté viendo esa carga concreta. Es decir, al final veíamos que la carga con mucho menos peso en el press francés se magnificaba mucho más que en los fondos en paralelas, ¿vale? Pero obviamente nosotros nos pensamos que nos estamos haciendo más fuertes en los fondos en paralelas porque estamos moviendo más peso. Pero esto al final lo único que hace es sobrecargar más nuestras articulaciones, ¿vale? Nuestra estructura en general. Entonces realmente no es que te estés haciendo más fuerte, es que estás moviendo más peso. Pero ya digo, lo que he comentado antes, la fuerza es específica, por lo tanto, el mover más peso no significa que te hagas más fuerte, ¿vale? Y luego también, otro tema que también hay que tocar con el tema de que si te hacen más fuerte los ejercicios compuestos, es que cuando tú estás contrayendo varios grupos musculares al mismo tiempo, que por eso son ejercicios compuestos, lo hemos visto antes, al final, muchas veces lo que ocurre es que, digamos que uno interfiere en la activación del otro. Por ejemplo, en una sentadilla con barra, que como digo es un ejercicio compuesto, existe una cosa que se llama inervación recíproca, que esto lo veremos en otro curso, en un curso de biomecánica más avanzada, ¿vale? No pertenece, digamos, a este curso y tampoco quiero extenderme mucho más en esto, pero si analizamos esto, vemos que realmente cuando nosotros estamos trabajando los extensores de cadera, como podrían ser pues, el glúteo y los femorales, ¿no? Realmente la inervación recíproca lo que ocurre con esto es que digamos que es un concepto biomecánico donde un músculo no puede estar activado al mismo tiempo que su antagonista, ¿vale? Por eso cuando nosotros contraemos el bíceps no podemos contraer al mismo tiempo el tríceps, porque son músculos que hacen funciones opuestas. Entonces, si vemos la sentadilla, por ejemplo, tenemos músculos que extienden la cadera, como sería el glúteo, los isquiosurales, ¿no? Los femorales, pero al mismo tiempo una cabeza del femoral, que sería del cuádriceps, que sería el recto femoral, ¿vale? Es la que cruza la cadera y lo que hace es flexionar la cadera. Por lo tanto, al mismo tiempo que estamos intentando extender la cadera con los músculos de la cadena posterior, estamos también flexionando la cadera o, digamos, inhibiendo el trabajo del recto femoral, ¿vale? Que es el que está en la cadena anterior, ¿vale? O sea que realmente los unos desactivan a los otros y los otros desactivan a los unos, ¿vale? Es un poco, ya digo, lo que es la inervación recíproca, que al final, pues, unos le quitan trabajo a los otros, ¿vale? Y los otros a los unos. Por lo tanto, al final no es un trabajo ni siquiera tan eficiente, porque lo que estoy haciendo es, intento trabajar el cuádriceps, pero estoy desactivando el recto femoral, que es una porción del cuádriceps, ¿vale? Entonces, por eso digo que realmente, si hablamos de eficiencia, no son tan eficientes ni en el sentido de ahorro de tiempo como lo que hemos visto antes, ni tampoco en el sentido de ser más fuertes, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un poco también para que veamos esto, que al final no es que nos hagan más fuertes, sí que a nivel interno nos pensamos que nos están haciendo más fuertes porque movemos más carga o somos capaces de mover más carga. Pero esto tiene otra complicación, ¿no? Porque si ya vemos que realmente no nos hacen más fuertes, pero nos pensamos que sí que lo hacen porque movemos más carga, tenemos que pensar si realmente los ejercicios compuestos son más seguros. Y aquí realmente
el sentido común ya no nos dice tanto, pero si hemos visto lo que hemos visto antes, que realmente no es que nos hagan más fuertes, sino que somos capaces de mover más peso, el mover más peso no es una característica precisamente de seguridad. Es decir, al final, no es que los ejercicios compuestos, y no quiero decir esto y que se entienda esto, no es que los ejercicios compuestos no sean seguros, pero lo que está claro es que mover 80 o 100 kilos, ¿vale? Tener 80 o 100 kilos sobre tu estructura es potencialmente más arriesgado que mover 50. Luego ya podríamos analizar el ejercicio en profundidad de forma individual, pero está claro que mover esa cantidad de peso para tu articulación, o sea, para tu estructura, para tus articulaciones, ligamentos, es más estresante que mover 50, ¿vale? Entonces realmente el hecho de que sean más seguros no es tal, ¿vale? No son más seguros los ejercicios compuestos. Pueden serlo, pero a priori no parece que lo vayan a ser, ¿vale? Entonces, si analizamos todo esto de nuevas, ¿queman más calorías los ejercicios compuestos? Sí que lo queman. Ahora, ¿es un factor diferenciador? Pues hombre, no sé hasta qué punto, ¿vale? Es cierto que en este caso, pues si lo que buscas es quemar más calorías, quizás los ejercicios compuestos te sirvan más, pero ya digo, la diferencia tampoco es que vaya a ser algo extremadamente diferencial. ¿Ahorran tiempo? Ya hemos visto que no, que en algún momento, en algún caso más específico, puede ser que sí, pero de forma general no es así. ¿Te hacen más fuerte? La fuerza es específica, ya lo hemos visto, por lo tanto no te hacen más fuerte los ejercicios compuestos, te harán más fuerte en esos ejercicios compuestos, pero si haces otra cosa, pues serás más fuerte en otra cosa, ¿vale? ¿Y son más seguros? Pues hombre, a priori no parece que lo sean, porque ya digo, el mover 100 kilos a priori es más arriesgado que mover 50. Y los ejercicios compuestos, una de esas ventajas, entre comillas, que tienen, que la gente le gusta mucho destacar, es precisamente eso, que puedes mover mucha carga. Pero para mí eso no es sinónimo de seguridad, al contrario, ¿vale? Es una alerta que puede significar que quizás hay otro ejercicio con el que puedo mover menos carga, tener incluso más eficiencia, pero bueno, esto no depende de la seguridad o no, pero tener incluso más eficiencia y ser más seguro, ¿vale? Por el hecho de tener que mover menos carga. Entonces, si vemos este cuadro, vemos que realmente los ejercicios compuestos, ¿por qué son mejores? ¿Por qué nos han dicho siempre que son mejores, ¿no? Y lo que quiero que quede claro de esta clase, ¿vale? Es que lo primero, esta clase quiero que sirva para verificar esta hipótesis que siempre se nos ha dicho, porque aquí todo el mundo dice que cuestiona cosas, ¿vale? E incluso los que cuestionan cosas nunca se han preguntado o nunca se han parado a cuestionar esto. Pero yo os animo a que verifiquéis esta hipótesis y si analizáis estos puntos que os he dado, veréis que los ejercicios compuestos no son mejores que los ejercicios de aislamiento simplemente porque sean compuestos, ¿vale? Luego habrá que ver de forma individual cada ejercicio y comparar diferentes ejercicios, ya digo, a nivel individual, pero no porque tenga la etiqueta de compuesto es mejor que el que tenga la etiqueta de analítico o de aislamiento, ¿vale? Eso es un poco lo que quería que se viera en esta clase. También lo que quería que se viera en esta clase, o de hecho esto lo que quiero siempre, es haceros tener una mente o una mentalidad analítica. ¿Por qué? Porque que todo el mundo tenga algo en un pedestal, en este caso los ejercicios compuestos, que como he dicho antes, pues son los ejercicios básicos que todo el mundo, todos los entrenadores recomiendan siempre, que todo el mundo tenga algo en un pedestal no significa que no tengas que cuestionarlo, porque hasta ahora siempre lo hemos hecho así. Nos han dicho que los ejercicios compuestos, los presses de banca, las sentadillas con barra, los pesos muertos, las dominadas incluso, los remos, los fondos, todos los ejercicios compuestos son mejores por el simple hecho de ser compuestos. Entonces, yo lo que quiero es animaros a cuestionar todo, incluso las cosas que se nos vienen dadas, como esto de que los ejercicios compuestos son mejores. ¿Por qué son mejores? Vamos a analizar el por qué y ya he puesto aquí algunos aspectos que se suelen decir a favor de los ejercicios compuestos y vemos que realmente no son tales, ¿vale? Entonces, lo que quiero que tengáis es una mentalidad analítica, no con esto, sino con todo, ¿vale? De hecho, os animo también a cuestionar esta clase, a cuestionar los argumentos que he dado, a cuestionar si pues puedo tener razón o no puedo tenerla, ¿vale? Yo no quiero adoctrinar a nadie ni convencer a nadie, simplemente expongo unos hechos. Y el hecho, por ejemplo, de que mover más carga es
a nivel, digamos, a priori, es más arriesgado que mover menos, esto es un hecho. El hecho de que no se pueden contraer dos músculos que hacen fuerzas o que se contraen de forma opuesta al mismo tiempo, que es la inervación recíproca, también es un hecho. El hecho de que los ejercicios compuestos no ahorran necesariamente tiempo también es un hecho. O sea, todo esto lo he explicado con ciertos argumentos. Ahora, yo te animo a que los cuestiones y a que intentes desmontarlos y a que intentes rebatirlos, ¿vale? E incluso a que, digamos, le veas otras cosas positivas que a lo mejor no he comentado aquí de los ejercicios compuestos, ¿vale? Pero te animo a que tengas esa mente analítica, a que puedas cuestionar cualquier cosa que te venga dada, incluso esta clase, ¿vale? Porque de esta forma serás capaz de sacar tus propias conclusiones, ¿vale? Y también esta clase obviamente sirve para prepararos para lo que viene, para lo que va a venir más adelante en las siguientes clases. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, no quiero que penséis que un ejercicio es mejor que otro simplemente porque sea compuesto, ¿vale? O que sea peor porque sea de aislamiento. Lo que quiero es liberaros de esas etiquetas, o lo que he intentado hacer en esta clase es liberaros de esas etiquetas, del compuesto y del aislamiento. No quiero que penséis en compuesto o en aislamiento, porque los factores que hacen que un ejercicio sea mejor que otro no tienen nada que ver con que sean compuestos o que sean de aislamiento, ¿vale? Hay otros factores que son los que, digamos, influyen dentro de esta eficiencia y no es la etiqueta de compuesto o aislamiento, ¿vale? Pero estos factores, estas características son las que empezaremos a ver en la siguiente clase. Así que nada, espero que os haya gustado la primera clase del curso de selección de ejercicios. Creo que es una primera clase que sienta muy bien las bases de lo que serán las siguientes clases, que serán unas clases mucho más prácticas, pero al menos en esta clase lo que quería, como ya habéis visto o habéis escuchado al menos, es pues precisamente eso, quitar ese lastre que supone la diferenciación entre ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento, de forma que cuando vayamos a analizar un ejercicio determinado no nos guiemos por si es compuesto o si es de aislamiento, sino que vayamos mucho más allá y empecemos a analizar las características que realmente hacen a ese ejercicio eficiente o no eficiente, con independencia de si es compuesto o de aislamiento. Así que, como digo, espero que os haya gustado la clase y el formato de haberla traído al podcast. También entended que es una clase que está pensada para que haya cierto acompañamiento visual, ¿vale? Muy poco acompañamiento visual, porque ya digo, es una clase puramente teórica, pero sí que es verdad que en alguna ocasión pues a lo mejor he hecho referencia a algo que se estaba viendo en la pantalla, porque obviamente esto es parte de una clase que está en vídeo, es decir, los alumnos de la academia lo ven en vídeo y obviamente ven lo que estoy viendo yo, ¿vale? Pero al margen de eso creo que es una clase, como he dicho, bastante teórica y por lo tanto creo que era muy buena candidata para traerla al podcast, porque tampoco se necesita mucho soporte visual, así que espero que os haya gustado la iniciativa. Si queréis seguir el curso, pues ya sabéis, fitnesselanube.com. También os comento, que no lo he hecho antes en la entradilla, que seguramente este fin de semana sea el último fin de semana en donde se pueda empezar en la academia de forma gratuita, ¿vale? Que ya, como os comenté en el podcast anterior, en el podcast de la semana pasada, comencé con esto de empezar con una pequeña prueba gratis, digamos, cuando empezó todo esto del COVID, para que, bueno, que la gente tuviera un cierto aliciente para que pueda entrenar en casa y demás, a ver cierto material de la academia de forma completamente gratis, pero obviamente pues esto se va a acabar y ya digo, seguramente pues este fin de semana ya se corte todo esto y empiece conforme estaba antes, ¿vale? Después de casi un año, pues creo que ya ha habido tiempo suficiente para que los que la hayan querido probar la pudieran haber probado. Y nada más, muchísimas gracias por vuestras valoraciones en iTunes o bueno, en Apple Podcast. Me tengo que acostumbrar un poco a cambiar ese chip, ¿vale? De cambiar iTunes por Apple Podcast, pero en definitiva, pues muchísimas gracias por todas vuestras valoraciones ahí, por todos vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por los comentarios en la web, por inscribiros dentro de la academia y por todo en general. Me alegra muchísimo que siempre estéis ahí al otro lado dando apoyo y nosotros, como siempre, nos escuchamos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!